buenas tardes a todos. Yo soy Iván, presidente de Alicios Norte, una asociación que surgió hace 4 años para que el norte tuviera una voz que, bueno, los gobernantes, las instituciones pudieran seguir. No tiene ánimo de lucro, no tiene afinidad política. Y bueno, lo que intentamos es pelear por el bienestar y el desarrollo del norte de la isla. Hemos convocado este foro, y un foro, la verdad es que estamos contentos porque tenemos aquí a toda la representación del Cabildo que ha aceptado venir amablemente y ha aceptado este reto, ¿no? de venir no a debatir, porque no es un debate, es un foro donde nosotros en la asociación hemos planteado una serie de preguntas, 10 preguntas en concreto, y los asociados y colaboradores han elegido los 5 temas que quieren que traten los candidatos al Cabildo. Esos temas, bueno, ya los verán, se irán saliendo en la pantalla y Diego los irá moderando. Quiero dar las gracias, por supuesto, a Sotel, colaborador, que nos ha ayudado mucho a hacerlo, está aquí su presidente. También quiero dar las gracias al CID del Puerto de la Cruz, que Juanjo también nos ha echado una enorme mano para organizar esto, y por supuesto a los patrocinadores y a la Gañanía, que también se ha prestado también para cedernos este sitio estupendo para la organización. Va a ser todo por sorteo, el inicio. No sé si ya se sorteó el inicio, se va a sortear y bueno, y Diego Calvo, también le damos las gracias a Diego Calvo, moderador de Gente Radio, locutor de Gente Radio, y a todos los candidatos, por supuesto. Muchísimas gracias por estar aquí, demás autoridades que he visto por aquí, alcaldes, consejeros, muchas caras, muchísimas gracias por asistir. Les dejo con Diego y con el debate, primer foro por el norte de Tenerife del Cabildo, con lo cual que se repitan más. Muchas gracias por venir a todos. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas, que no estoy acostumbrado a decir todos y todas, pero lo digo para no ofender a nadie. Como en la mesa y en la iglesia, si se vienen para adelante, mejor, que así quedan sillas libres y no se amontona la gente fuera, y que la gente que va llegando tarde se pueden ir incorporando. Bueno, agradecer antes que nada a Alicio, dar la oportunidad a todos los presentes y a los que estamos en este escenario de poder participar de un evento pionero, que espero que se repita en lo sucesivo. Iván lo ha comentado, que ha habido 10 propuestas de bloques de contenido, de los que hemos seleccionado 5 a través de una encuesta de los asociados de Alicio, pero que si este foro, no debate, sino foro expositivo, es el éxito que parece que va a ser, pues a lo mejor cabría una segunda etapa con los otros 5 que se han quedado en el tintero, porque son tan interesantes como los que vamos a debatir hoy, ¿no? Yo creo que no hace falta presentarlos, pero los voy a presentar de izquierda a derecha, posición antinatural. López Afonso, candidato del Partido Popular. Rosa Dávila, candidata de Coalición Canaria. Pedro Martín, actual presidente del Cabildo de Tenerife y candidato del Partido Socialista. Enrique Arriaga, vicepresidente del Cabildo y candidato de Ciudadanos. Y Manuel Marrero, ¿Unidas Podemos por Canarias? Unidas sí Podemos. Unidas sí Podemos. Discúlpame, pero es que tenía mi duda sobre si era Podemos, Unidas sí Podemos. También candidato a la presidencia del Cabildo por la formación política Podemos. La manera de funcionar va a ser, yo voy a enumerar los temas al principio, uno detrás del otro, y cada uno de los candidatos, por un orden aleatorio que vamos a seleccionar ahora, pues van a ir haciendo 2 minutos de exposición sobre las propuestas que tienen con respecto a cada tema, referido siempre al norte de la isla de Tenerife. Entonces, si les parece, una mano inocente que elija en la posición en la que están 1, 2, 3, 4 y 5, ¿por quién empezamos? Porque después irán alternativamente rotando. Es decir, el primer tema se expondrá, pues suponiendo que sea López el primero que saliera, el siguiente tema sería Rosa la que empezaría y así sucesivamente, para que el turno sea rotativo en cada uno de los 5 bloques. ¿A quién le ponemos? Yo creo que Iván. Iván. Bueno, es que no están los nombres de los candidatos. Están los números. Cada uno coja y el número 1 es el que empieza. Vale, yo había dicho 1. Venga, pues vale. Del 1 al 5. Vale, yo he dicho 1, 2, 3, 4, 5. Pero no pasa nada, venga. El que soque el 1, así totalmente. Lo que sí vamos a intentar ser escrupulosos con los 2 minutos. El 5, el último. Hemos puesto un cronómetro ahí. Porque si no, mi tarea aquí no es hacer preguntas, ya me gustaría a mí hacer preguntas, mi tarea es decirle, le va quedando 30 segundos. Bueno, ¿quién le tocó el primero? Manuel Marrero. Pues nada, comenzamos si les parece, para no perder más tiempo. Vamos a intentar
controlar bien los tiempos. El primer tema, por quién no ha conocido, quién no ha sufrido las colas de la TF5, pero lo que les proponemos a los candidatos es que nos traten de aportar soluciones a corto o largo plazo del problema de la movilidad en el norte de Tenerife, no solamente centrándonos a lo mejor en la TF5, sino como mayor problema, pues queremos escuchar soluciones y propuestas, pero en torno a la movilidad al corto, al largo, y al medio y al largo plazo. Don Manuel, tiene usted la palabra. Bien, buenas tardes a todos. Agradecer a Alicios la invitación que nos han hecho. Y bueno, rápidamente plantear que nosotros valoramos que estas autopistas que se construyeron, tanto la del norte como la del sur, fueron hace 50 años pensadas para una población de 500.000 de habitantes y con unos 8.000 turistas. Ahora hemos multiplicado exponencialmente tanto los habitantes como los turistas y los vehículos también. Es decir, tenemos una isla con 830 y pico mil vehículos, tenemos una isla con 970.000 habitantes y pensamos que la solución, se llevan 40 años pues inventando soluciones y no se le han dado. Han estado en el Cabildo gobernando Coalición Canaria, el PSOE y el Partido Popular, indistintamente en unos momentos o en otros, y la fecha de hoy todavía seguimos sin soluciones suficientes. Por tanto, nosotros pensamos que las soluciones no tienen que pasar necesariamente, como opinan algunos, por seguir consumiendo territorio, como es el caso de los trenes, y tendrían que pasar posiblemente porque el transporte público fuera preferente, fuera más eficaz, y pensamos que dinero que hoy se destina o se tiene planteado destinar, por ejemplo, para el circuito del motor, como esos 50 millones de euros, nosotros decimos que ¿por qué no se dedican a la gratuidad del transporte e incrementar el transporte público? ¿Por qué no se incentiva el que las empresas puedan tener con sus trabajadores y trabajadoras, que muchas lo están haciendo, transporte colectivo? Últimamente hemos escuchado que se han dirigido también a la Universidad de La Laguna para cambiar los horarios, etcétera, escalonarlos. Eso nos parece una medida también necesaria, pero se tiene que hacer planificada, no de hoy para mañana y ofreciendo unos dineros exclusivamente para que eso se cambie, sino que tendría que cambiarse de forma planificada. Hay que construir aparcamientos disuasorios cerca de las autopistas, lanzaderas que comuniquen los barrios con la autopista y camino preferente por las vías de carril busbao, a lo mejor con una vía que pueda ser reversible en horario de mañana o en horario de tarde por el norte. Justo a tiempo. Don Enrique Arriaga. ¿Vamos en ese sentido o en este sentido? Como lo decidamos. Yo, Ujas del Derro. No hay ningún problema. Buenas tardes. Bueno, el problema de la movilidad en la isla de Tenerife es un problema que viene de muy atrás. De hecho, todavía hoy estamos haciendo proyectos y ejecutando proyectos planificados en el año 2006. Por eso en esta legislatura hemos puesto en marcha la redacción del Plan Insular de Movilidad Sostenible, que va a planificar la movilidad de nuestra isla en los próximos 20 años, analizando sobre todo el horizonte en esos 20 años, de cómo va a ser la población, dónde se van a distribuir la población y cómo se va a mover. Pero como planteaban las soluciones a corto y medio plazo, respecto del corto plazo no hay soluciones mágicas. Estamos trabajando en muchísimas soluciones puntuales, pero que no son la solución final, pero que pueden ayudar, ¿no? Como son, por ejemplo, la reordenación de los accesos de la TF5. Tenemos en una carretera, una autopista de 30 kilómetros, 30 accesos, con unos carriles de aceleración que son insuficientes y con una forma de llegar a esos carriles que no es la adecuada. Por eso estamos implantando rotondas en los accesos a la TF5, como ya tenemos en marcha la de la Cuesta de la Villa o la de la Victoria, pero también hay que ampliar esos carriles de aceleración. Pero también hay que trabajar, por ejemplo, estamos trabajando también en la modificación de la curva del Sausal, de la velocidad, que actualmente está a 80 kilómetros por hora por las condiciones meteorológicas, pero estamos trabajando con la DGT para poderla hacer variable, de tal manera que cuando haya malas condiciones meteorológicas o falta de visibilidad pueda ser a 80 y el resto del tiempo a 100. Pero las soluciones a medio y largo plazo todas las conocemos. El tercer carril de la TF5, que ha estado paralizado durante muchos años, ya está prácticamente en periodo de licitación, y hasta que no tengamos ese tercer carril en la TF5 no podemos poner el carril busbao tan necesario para fomentar el transporte público como hasta ahora. Falta también los cierres del anillo insular, que van a hacer que el tráfico se reoriente y se redistribuya por los diferentes tramos. Fundamental y urgente el tramo Los Realejos, San Juan de la Rambla, en el que estamos pendientes que el Gobierno de Canarias nos dé ese proyecto de trazado. Pero sobre todo también en la parte ferroviaria. Nosotros no apostamos por el tren del norte, apostamos por un tren que conecta el tren del norte con el tren del sur. Una gran estación intercambiadora en el valle, por la zona del valle entre el Puerto de la Cruz y la Orotava, que conecta a través de la isla, por el antiguo túnel que se llamaba Teleforo Bravo, con la estación del tren del sur de Candelaria, de tal manera que tendríamos todo lo que es la zona turística del valle
de la Orotava, conectada en 12 minutos con la estación del Tren del Sur de Candelaria y a partir de ahí en 15 minutos en el aeropuerto del Sur, fundamental para el desarrollo del turismo del sur y con la capital. Perdón. Gracias, Enrique. Don Pedro, cuando se quiera. Yo tengo el 4, ¿sí? El 4. No, vamos a hacer así ya para hacer después el cambio de turno. Muy bien. Pues yo creo que tenemos que afrontar la realidad, que es llegar a intentar poner soluciones que tendrían que haberse planificado hace 15 o 20 años para no encontrarnos con esto. Eso se llama planificar. Pero desgraciadamente no ha sido así. Por lo tanto, si nos preguntan soluciones a corto plazo, corto, medio y largo plazo, probablemente en el corto, sin duda tendríamos que hablar del esfuerzo que se está haciendo desde el Cabildo de Tenerife cuando hemos comprado la mayor cantidad de flota de guaguas que se haya comprado nunca. En este mandato llegaremos a unas 300 guaguas que ya han empezado a incorporarse. Incrementar plantilla también de personal, porque vamos a necesitar personal para ese transporte público. Significa que además que con la gratuidad aprovechemos la oportunidad para buscar nuevas alternativas. Algunos me decían, bueno, hablar con la universidad, sí, ya se ha intentado en el pasado, pero es que ahora hay una ley, la Ley de Cambio Climático, que plantea la necesidad de escalonar las entradas a las instituciones en donde se imparten clases, incluida la universidad. Así que lo que hemos hecho ha sido una nueva propuesta en la que aportamos además financiación a la universidad y ya hemos encontrado el apoyo de la Facultad de Medicina, que ha votado recientemente, nos comunican que están dispuestas a cambiar los horarios de acceso a sus clases a partir del próximo curso. Y a partir de aquí yo creo que vamos a seguir trabajando para conseguir que otras facultades se puedan incorporar. Pero esto no es suficiente. Invertimos en mejorar la calidad de las vías de esta isla, especialmente en el norte, con conexiones nuevas, por ejemplo, a La Victoria, a Santa Úrsula, mejoras en tramos del municipio de La Orotava, reasfaltado por más de 12 millones. La obra del padre Ancheta, que es fundamental porque es un embudo que arrastra hacia atrás. Y luego, lo más importante, las obras que el Gobierno de Canarias, que no había proyectos, y solo hay más que visitar los boletines, se ponen en marcha. La TF5 entre Guamasa y Lora y Tabaño, es decir, por debajo de la laguna. Ese proyecto ya está terminado, ya está con la evaluación ambiental y probablemente en el mes de junio o julio se saque a licitación. El cierre del anillo insular, que unido a la conexión de ICOT a San Juan de la Rambla, hará que 20.000 vehículos dejen de utilizar la TF5 y se desvíen hacia el sur. Y como esa se redactaba esta semana, termino ya, esta misma semana ya se finalizaba la redacción del proyecto del tercer carril La Orotava a Guamasa. Esas son las obras que al final van a resolver el problema. Según el CIS de Alisio, el 94,1% de esos asociados están preocupados por este tema. Es decir, que este no es de Tezanos, este es de Alisio. Doña Rosa Dávila, su turno. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias a Licios Norte por organizar este foro. Y bueno, las soluciones a una realidad compleja no son sencillas, pero sí se podían haber hecho cosas que no se han hecho en estos 4 años y que sí estaban preparadas. Se podía haber terminado porque ya estaba el proyecto licitado entre Los Rodeos y Guamasa y tener un tercer carril que habría estado funcionando ya en el año 2022. En 19 de febrero de 2019 salió a licitación el tercer carril licitado por el Gobierno de Canarias entre Guamasa y La Orotava. Ese proyecto estuvo 28 meses paralizado y por lo tanto se podría tener ya la suficiente ampliación de la plataforma para contar con un carril exclusivo para guaguas, para vehículos de alta velocidad y vehículos también de emergencia. Pero también es muy importante poder cambiar el patrón de movilidad, porque podemos descentralizar los servicios. Si nosotros ponemos servicios en la Hospital del Norte, habrá mucha gente que no solamente se ahorrará desplazamiento, sino también muchísimo sufrimiento. Y después hay algunas carreteras que son de ámbito insular que deberían haberse abordado y que habían proyectos, por lo menos proyectos básicos que se podrían haber desarrollado, como es la carretera de San Pedro entre Garachico y El Tanque, que es muy importante, además garantizar la seguridad. O, por ejemplo, aquí en el Puerto de la Cruz, la TF31 es una trama urbana prácticamente del Puerto de la Cruz y que el Cabildo de Tenerife podría haber abordado en estos 4 años y, sin embargo, se pudieron hacer cosas y no se hicieron. Pero no solamente se pudieron hacer cosas, es que los parking disuasorios eran una herramienta fundamental.
que había un proyecto en Santa Úrsula y, sin embargo, el Cabildo lo desechó, parecía que no era un proyecto prioritario y lo ha tenido que asumir el Ayuntamiento de Santa Úrsula. O, por ejemplo, en La Orotava había un proyecto ya funcionando de guagua lanzadera que, unida con la lucha por la gratuidad del transporte público que llevó a cabo Coalición Canaria, Ana Más, que se encuentra hoy aquí, y yo misma negociando con el Ministerio de Hacienda, hubiera sido clave para ahora no tener las guaguas dentro del colapso. Al final de las primeras participaciones tendrán 3 minutos cada uno de los candidatos para reforzar el discurso en la materia que quieran, como si quieren incorporar una nueva. Don López Afonso, me toca. Muchas gracias, Diego. Buenas tardes a todos. La verdad es que yo creo que coincidiremos todos en el diagnóstico, pero 4 años después de las últimas elecciones la pregunta es ¿hasta cuándo puede aguantar la población del norte de esta manera? Y yo creo que esa pregunta tiene respuesta. Hemos tenido respuesta en el año 2028 o en el año 2026 o 27, en fin. Hoy era quizá una oportunidad para intentar aunar criterios, pero no lo hemos conseguido todavía tampoco dilucidar. Pero lo cierto es que efectivamente pasa el tiempo y las soluciones no terminan de llegar, al menos para mitigar el problema. Y estamos hablando de que la falta de planificación, el no tener todavía en la mano el documento que se supone que debe basar la política de movilidad del presente y del futuro, ese plan de movilidad que todavía no conocemos, también lastra las opciones de poder hacer una política seria en esta materia. Pero es que, además de no tener un plan de movilidad, seguimos haciendo acciones que parecen más improvisaciones que a veces entran cual elefante en cacharrería universitaria. Con lo cual, yo creo que lo que requiere el debate sobre la movilidad es no perder el norte y justamente abordar sin resignación esta materia. Esta materia que requiere efectivamente soluciones a corto, a medio y a largo plazo. A corto plazo llevamos todo el mandato solicitando la gratuidad del transporte público por carretera para los colectivos de usuarios recurrentes, algo que después de negarse ha tenido que venir impuesto, como casi todo, a última hora, lamentablemente sin causar los efectos deseados por esa falta de planificación. Pero es que esta medida por sí misma no es necesariamente la solución, porque hay que implicar también a los ayuntamientos para que haya suelo público disponible para los aparcamientos disuasorios, para que haya también la opción de implicar al sector del taxi para los traslados que haya que hacer dentro de los municipios para evitar que el efecto de la dispersión haga que no se pueda usar el transporte público. Por tanto, hay cuestiones que no se han solucionado en este corto plazo y que mitigarían el problema. Al medio plazo nosotros no vamos a inventar, vamos a resolver, no vamos a estar revisando lo que ya estaba planificado. Lo vamos a ejecutar y en un tiempo rápido, tomando acuerdos para que todo lo que tenga que ver con materia de movilidad, estudios de trazado, planificación y proyectos, al final salga con acuerdo de urgencia en la materia de contratación pública, para que los plazos se puedan acortar aún más. Y por último, en el largo plazo, estudiaremos la viabilidad real, si es efectiva, para que pueda haber el día de mañana transporte colectivo guiado que salga desde el norte. Bueno, pues la verdad es que se podría estar hablando de este tema no 2 minutos, sino 2 horas, ¿no? Pero tenemos que pasar al siguiente. El siguiente a mí me parece que quizás sea una de las partes más importantes que tenemos que hablar con respecto al futuro de la isla y fundamentalmente al futuro del norte de Tenerife, ¿no? Que nos ocupa aquí hoy especialmente. Modelo turístico. La verdad es que podríamos estar hablando mucho tiempo, pero yo les pido otra vez concreción. Vamos a empezar ahora por don Enrique Arriaga y seguiremos en el sentido de las aguas del reloj. Don Enrique, sus 2 minutos. Muchas gracias. Bueno, está claro que el sur ha ido poco a poco comiéndose al norte en materia turística, por desgracia, ¿no? En el norte fue donde empezó todo y por estrategias o por evolución ha ido cambiando a la zona sur. Y hay que trabajar mucho para conseguir que el norte vuelva otra vez a recuperar ese esplendor que tenía. Y eso pasa evidentemente por la remodelación de la oferta y la mejora de la oferta turística. Y esto se puede explicar con un ejemplo muy sencillo. Si yo tengo una huerta, tengo opción de plantar 2 cosas, o papas o aguacates. ¿Qué me va a dar más rendimiento en mi huerta? Porque no puede crecer, evidentemente los aguacates. Pues teniendo una superficie limitada turística en nuestra isla, que no podemos aumentar, cada 2 por 3 decimos, muy bien, hemos recuperado récord de pasajeros, pero es que hay un techo de pasajeros, no caben más turistas en Tenerife. Por tanto, tenemos que reorientar nuestra oferta turística al turista que deje más dinero en nuestra isla y estamos yéndonos al turista de alto poder adquisitivo. También en el norte, en la zona sobre todo del Puerto de la Cruz, hay que rejuvenecer a ese turista y conseguir, como digo, que la oferta que tenemos se reconvierta en oferta de alto nivel, de lujo, de 5 estrellas, incluso en algunos casos pues coger antiguos edificios o antiguos hoteles, demolerlos y volver a hacer infraestructura. Pero no solamente con la mejora, sino también, sobre todo, fundamental, el mejorar y ampliar la oferta complementaria es fundamental. En la zona norte necesitamos
comercio, necesitamos gastronomía, necesitamos ocio, necesitamos cultura y revitalizar todos esos espacios, como se está haciendo ahora a través del Plan de Infraestructuras Culturales y dándole contenido cultural a todos los municipios, sobre todo en el Puerto de la Cruz, que es uno de los que más pionero es en lo que es actividad cultural, ¿no? Pero también hay que trabajar en todos esos espacios públicos degradados, hay que mejorarlos. Y hay que trabajar también en mejorar y recuperar todos los equipamientos de los espacios costeros, de esas playas que tenemos tan maravillosas y tan vírgenes en el norte, que a veces llegar a ellas es un auténtico infierno y que no cuentan con los servicios necesarios para dar esa adecuada seguridad y esa oferta. Está claro que la mejora de las infraestructuras, la calidad y la oferta complementaria son las que van realmente a revitalizar el turismo en el norte. Gracias, Enrique. Don Pedro, su turno. Bueno, pues hablar de turismo, hablar también de comunicaciones. Yo creo que el norte de Tenerife cambiará por completo cuando consigamos finalmente acabar con ese túnel que sale del tanque hasta el sur y que va a cambiar la manera de movernos. Y yo creo que eso es importante. Tenemos que conseguir una isla mucho más permeable, mucho mejor comunicada, y esto, por lo tanto, es fundamental. Como fundamental es seguir apoyando el Consorcio de Rehabilitación del Puerto, que en este mandato hemos dotado de más personal para impulsar proyectos. Significa poner en marcha, como estamos haciendo en Tenerife, 43 proyectos en este momento de recuperación del litoral. Playa Jardín es un ejemplo, 1,5 millones de euros invertidos, la playa Los Patos, los accesos, que durante mucho tiempo estuvo cerrada, mejorar accesos, garantizar la seguridad teniendo en cuenta que muchas de nuestras playas en el norte de Tenerife tienen el problema de tener acantilados muy próximos a la zona de baño y por eso hay que plantear proyectos que garanticen la seguridad y el acceso a esas zonas. Significa también apostar por la renovación, y la renovación es recoger emblemas de lo que fue y de lo que debe ser el turismo en Tenerife, no solo en el norte. En Tenerife, como es empezar con las obras de rehabilitación de un emblema que es de todo, el Hotel Taoro. Una inversión de 15 millones de euros que está haciendo el Cabildo de Tenerife, de la que se hablaba durante mucho tiempo y que nunca llegaba. Hoy ya empieza a ser una realidad. Estamos hablando de aprovechar las iniciativas de ayuntamientos como el del Puerto y de otros municipios en la Orotava para hacer de eso un atractivo turístico, porque ya los turistas no solo buscan sol y playa, buscan poder identificar un destino que tenga entidad propia y hay que rejuvenecer el destino. Y en ese camino también hay que hacer elementos singulares, como estamos haciendo la piscina insular de Tenerife. La gran piscina de la isla la estamos haciendo en el Puerto de la Cruz. Una inversión que rondaba los 11 millones y que ya se ha montado sobre los 14 millones para hacer algo absolutamente singular. No solo para ir a bañarse, para hacer competiciones, para tener un polo de referencia a nivel internacional. En ese camino de promoción hacia afuera es lo que queremos hacer con el norte de Tenerife. No se trata de promocionar solo aquí dentro, sino utilizarlo, lo mucho que tiene, en beneficio de la atracción turística de turismo. Perdón, que ya me he pasado. Turismo. Esto de los 2 minutos es complicado. Es complicado, muy complicado. Muy bien. Y más a mí no hacer preguntas. Te puedo hacer una idea lo complicado que es no preguntar. Doña Rosa, su momento, 2 minutos. Bueno, pues yo tengo que decir que yo eché los dientes realmente aquí en el Puerto de la Cruz. Entonces, todos mis recuerdos de la infancia están aquí en el Puerto de la Cruz y era un momento, no voy a decir mi edad, pero bueno, era un momento en el que este destino era precisamente la vanguardia de todo el turismo en toda Canarias, ¿no? Era cosmopolita, dinámico. El Puerto de la Cruz era el polo de atracción de toda Europa y yo creo que hay que recuperar todo ese orgullo, pero sin embargo se ha dejado perder. No, este no es un destino, el Puerto de la Cruz, el norte de sol y playa, tiene que tener otro concepto. Y yo comparto con Pedro Martín que hay un emblema, que efectivamente es el Hotel Taoro, que se planificó en la etapa de Coalición Canaria, que en los 20 días que estuvo López Afonso de consejero de turismo pudo firmar y que yo me alegro que después de 4 años se haya puesto la primera piedra y espero poderlo inaugurar como presidenta. Pero hay muchos proyectos muy importantes también en el norte y en el Puerto de la Cruz. Y muchos tienen que ver, por ejemplo, en ese auditorio en el Parque San Francisco, ¿no? Que se ha cambiado completamente y yo creo que hay que recuperar el proyecto inicial y toda la zona comercial que se había proyectado en su momento con la parada preferente
en la zona de donde está la estación de guagua, que está en una zona muy deteriorada. Y después proyectos que tienen que ver con la cultura, que también con los conciertos, pero de revitalizar toda la zona comercial, y que en Garachico, por ejemplo, es un ejemplo, o en La Orotava, ¿no?, de cómo ese turismo de histórico, cultural, gastronómico tiene éxito. Y creo que hay que apostar por el consorcio, y no creo que en este mandato se haya hecho. Todo lo contrario, se han quitado al consorcio la capacidad que tenía de dar licencia, y bueno, el ejemplo es el presupuesto de 8 millones de euros, ha pasado a escasos 800.000. Se han perdido oportunidades nuevamente en el norte y para el norte de Tenerife. Muchas gracias, Rosa. Su turno, don Lope Afonso. 2 minutos. Modelo turístico del norte. Muchas gracias, Diego. El puerto, como todo el mundo sabe y ha experimentado, evidentemente fue el origen de todo, el origen de la industria turística y, por tanto, cuna de las mejores experiencias que luego se pudieron ya exportar hacia otros ámbitos y otros destinos. Pero el puerto hace ya unos años que se reencontró con su modelo turístico, y hace tiempo que el puerto compite bien, que compite siendo un destino de experiencia, y en ese modelo es el que tenemos que profundizar, con el único objetivo de mejorar la calidad, esa que tiene que a su vez ser el acicate para recuperar competitividad y rentas, las mejores rentas que da el mejor empleo turístico. Se está consiguiendo de la mano de la rehabilitación de la planta alojativa privada. Se había conseguido el impulso a la renovación de los espacios turísticos más degradados. Necesitamos profundizar ahí, tener la oportunidad de recuperar mejores inversiones para que ese espacio turístico no solamente se renueve, sino que se complemente con los equipamientos que necesita el puerto y, por tanto, también el norte de la isla. Y esa mejora, evidentemente, tiene que venir de la mano también del sector privado. Nosotros no solamente planteamos el impulso al consorcio, el reimpulso, mejor dicho, sino también planificar una suerte de PERTE turístico insular que permita que también la coyuntura favorezca que la colaboración público-privada sea la que termine de impulsar la renovación y la termine antes de nuestro destino, para homogeneizarlo, para que también luego el sector complementario sea capaz de elevar el nivel de calidad y el nivel de prestigio y de reputación del destino. Por tanto, en esa tarea es a la que nos vamos a aplicar, y nos vamos a aplicar con determinación y convicción, porque creemos en el puerto como factor fundamental para el reequilibrio de la isla. Pero es que este posicionamiento en el mercado, el de destino de experiencias, lo compartimos con el resto del norte, porque es impensable tener un destino de experiencias donde no se pueda visitar el patrimonio de La Orotava. Abarca de punta a punta del norte, desde el golf en Buenavista hasta también el patrimonio cultural en La Laguna. Es que genera oportunidades para todos. Por tanto, esa manera de concebirlo es la más efectiva y la más rentable. Y por supuesto que tiene que convivir también con el modelo turístico que se ha ido asentando con el paso del tiempo del alquiler vacacional, haciéndolo conciliar en aquellos aspectos donde efectivamente tiene que aflorar más seguridad, mejores rentas y también calidad, para que en definitiva el puerto, el norte, se doten de ese modelo turístico único que tiene que ser ese que haga que Tenerife cuente con un destino equilibrado en el norte y en el sur. Muchas gracias, Lope Afonso. Y por último, don Manuel Marrero. Sí, a mí me llama mucho la atención escuchar a los 4 acompañantes que tenemos hoy aquí, porque llevan pues los 40 últimos años gobernando en estas islas. Han hecho cosas buenas, efectivamente, a lo largo de este tiempo, pero no les escucho ninguna autocrítica sobre lo que no se ha hecho bien. Por tanto, nosotros, ¿qué propuestas hemos planteado y hemos puesto sobre la mesa para el turismo? En primer lugar, que hay que cuidar el destino. Y cuidar el destino es no seguir destrozando el territorio, es decir, cuidar de nuestro patrimonio cultural, no seguir consumiendo más territorio innecesariamente. Habrá que rehabilitar planta hotelera, habrá que hacer oferta diferenciada dentro del propio turismo, habrá que introducir inteligencia artificial también y Big Data para que de alguna forma se tenga más conocimiento de causa sobre la gente que nos visita y qué oferta se le puede hacer. Y nosotros nos hemos planteado que ante esto hay que hacer un parón y defendemos una moratoria turística. Pero también nos hemos quedado solos últimamente defendiendo una ecotasa y nadie a la que se lo explicamos entiende que Canarias esté perdiendo anualmente entre 300 y 600 millones de euros por ecotasa. Es decir, un dinero que tendrían que pagar los turistas que vienen a visitarnos entre 1 y 5 euros según los destinos, etcétera, más o menos, que es lo que está en otros lugares y que serviría para mejorar pues,
todo el sector y mejorar nuestro medio ambiente, etcétera, porque es que los turistas cuando vienen también consumen agua, consumen residuos, hay infraestructuras que se han construido en función también de la población de aquí para su consumo, y todo esto lo tenemos que mantener. Por tanto, para que haya sostenibilidad, también hemos hablado últimamente de zonas saturadas, es decir, tenemos que dotar a los ayuntamientos, a los cabildos y al propio Gobierno de Canarias, dentro de la ley de vivienda que se está discutiendo a nivel estatal, de la declaración de zonas saturadas, porque hay un momento determinado en que la población de Canarias no puede vivir ya, no tiene una casa para alquilar ni para comprar en los lugares donde tradicionalmente ha vivido. Por tanto, el alquiler vacacional ha subido de manera exacerbada y eso hay que regularlo, etcétera. Y todo influye en algo que se llama, y termino ya, calidad de vida de la gente que vivimos en Canarias. Muchas gracias, Manuel Marrero. Vamos con el tercer bloque que tiene miga. No sé si querrán hablar solamente del proyecto y compromiso del Parque Marítimo y Puerto Deportivo Pesquero del Puerto de la Cruz, o quieren hablar de más infraestructura, pero los asociados a Lisios quieren hablar de este tema. También compromiso, porque también a lo mejor estamos todos los que estamos aquí cansados de repetir más de lo mismo, ¿no? Intentan concretar. En el tema del muelle deportivo pesquero, zona portuaria, definan los proyectos que tienen previstos para estos próximos 4 años. Pedro, sí. Empezamos por usted ahora. Bien, hablar del puerto de la Cruz es la eterna historia de décadas hablando de una infraestructura que nunca llega. El Cabildo ya ha manifestado su interés en colaborar, pero tenemos que dejar claro que todavía hay cuestiones de tipo administrativo que no están resueltas. Pensábamos que tanto hablar de este proyecto ya nos hubiera puesto en un lugar de al menos de salida, pero sin embargo, desgraciadamente todavía hay papeleo por resolver, cuestiones ambientales, y esto desgraciadamente no solo ocurre en este puerto, también ocurre en otros del resto de la isla de Tenerife. Pero además hemos de repensar si el modelo que queremos es el que se ha planteado. En su momento Coalición Canaria decidió bajar el nivel del puerto, por lo tanto que no fuera un puerto para tráfico de pasajeros. Se excluían ferries, se excluían cruceros, y no sé si eso es lo que quieren los residentes del puerto, porque estamos arrebatando una de las posibilidades que querían ser pulmón económico, dinamizador del norte. Así que habrá que plantearnos si ese es el modelo de puerto o tiene que ser otro, porque yo creo que ese no era el puerto que querían los portuenses. Por lo tanto, yo soy partidario cuando se habla de la parte del parque marítimo y del puerto, mientras seguimos impulsando el puerto, hacer una separata, quedarnos empezando a trabajar ya con la parte de tierra, con el parque marítimo, sin descartar y sin seguir impulsando el puerto. Pero si queremos que alguna vez llegue, tenemos que empezar ya. Y empezar ya significa aprovechar las posibilidades que tiene el parque marítimo para hacer de esa zona una ventana abierta al mar, que nos ofrezca espacios de juego, espacios para reuniones con la familia, espacios para hacer actividades culturales, deportivas, carril bici, recuperar para todos, para el uso público, algo tan precioso como la costa, como el litoral del Puerto de la Cruz. Y esa oportunidad pasa, desde mi punto de vista, por separar esa parte del proyecto y ponerlo en marcha cuanto antes. Pues muy bien, porque han sobrado 12 minutos y ya deja muy claro que Parque Marítimo se puede ser una realidad. Doña Rosa Dávila, le toca Puerto de la Cruz. Pues sí, absolutamente, porque además es un proyecto que conozco muy bien, es un proyecto que vino de la mano de un hombre extraordinario como fue Adán Martín, lo conocimos muy bien, era un proyecto que se impulsó y que tiene que, afortunadamente, conseguimos tener el proyecto del puerto y de toda la parte del parque, de la zona del parque marítimo, terminada, estaba el proyecto. Tenían que continuar el actual gobierno con los trámites ante Costa, gobierno socialista aquí, gobierno socialista en Madrid, en Costa, y esos trámites ambientales que tenían que culminarse y que hubieran sido en estos 4 años, hubiera dado tiempo perfectamente haberlos terminado. Y además, fíjense algo que hicimos que fue muy importante y que fue pasar las competencias para la realización del puerto al propio Cabildo, con el compromiso de gobierno de cofinanciar. La bocana y la línea de atraque están preparadas para que sea un puerto comercial y un puerto también de cruceros. Un puerto deportivo, puerto pesquero y también comercial, si alguna línea comercial quiere venir a operar. Pero indudablemente lo importante era que el proyecto estaba terminado, que ese proyecto había una voluntad
de hacerlo y que se dejó pues caducar. Y que ahora, bueno, pues que podría haber sido la ampliación de la playa Jardín y que toda esa tramitación en estos 4 años, lo que se pudo hacer y no se hizo. Hay que hacer una apuesta seria por el puerto deportivo, pesquero. Se han perdido 4 años por el camino. Esos 4 años que ya estaríamos comenzando con la obra y que no se han hecho los trámites que se tenían que haber hecho con Costa, y además el compromiso de cofinanciación del Gobierno de Canarias. Era un proyecto de 72 millones de euros. El Gobierno de Canarias ponía una parte, que eran algo más de 20 millones de euros, y ese compromiso estaba ahí. Le tocaba al Cabildo dar el paso y no lo ha hecho. Gracias, Rosa. Turno, don Lope Afonso. ¿Muelle deportivo pesquero o propuestas para el puerto de la Cruz? Muelle deportivo, sí, absolutamente. Yo creo que pocos temas habrá en este norte y seguro que aquí en el puerto tan controvertidos como el del muelle deportivo. Tanto es así que al comienzo de este mandato era de esperar que desde luego hubiera controversia al respecto. Lo que no esperábamos, al menos en nuestro partido político, es que desapareciera la agenda de asuntos prioritarios de la Corporación Insular. Lamentablemente ha sido así y lamentablemente hemos tenido que rescatar este debate a última hora, cuando hemos sido necesarios para sacar adelante el proyecto de presupuestos del Cabildo para este ejercicio. Nuestro modelo está bien claro, no lo hemos variado, no hemos cambiado nunca. Nuestra aspiración es que sea realidad el proyecto sobre el que la mayoría de portuenses se pusieron de acuerdo, que era un modelo que reunía las funcionalidades necesarias para que el puerto tuviera éxito, para que fuera viable económicamente, para que tuviera capacidad para albergar actividad económica, tanto la turística como también la comercial y la pesquera, por supuesto. Eso luego puede tener los apellidos que se le quiera poner. Puede ser puerto de primera o segunda categoría, puede ser puerto de interés regional o insular. Lo cierto es que en el momento solo el Cabildo quiso comprometerse a sacarlo adelante y aportar su financiación, por eso fue el promotor del proyecto. La política hizo posible que se cambiara la categoría en un acuerdo parlamentario. La política puede hacer posible cuando se quiera, si se quiere de verdad, que vuelva a ser un puerto de interés regional. Lo que no puede suceder es que pierda las funcionalidades del proyecto. Así nunca tendremos en el puerto lo que queremos y lo que necesita esta ciudad y todo el norte de Tenerife. Antes me refería, cuando hablaba del modelo turístico, a los equipamientos que tienen que complementar la renovación del espacio público y de la planta alojativa. Este, sin lugar a dudas, es uno de ellos. Es de capital importancia no solamente por lo que implicaría a la hora de diversificar nuestras actividades turísticas, sino también lo que supone ganar un suelo de oportunidad como ningún otro hay a día de hoy en el norte de Tenerife para desarrollar también actividades que generen valor, que generen plusvalías en la ciudad y que también, por supuesto, sirvan para crear empleo y oportunidades en el puerto y en todo el norte. Ese es el propósito, no es tener un muelle para presumir, es para que sea realmente una oportunidad que, además, moralmente, estamos en la obligación de aprovechar. Muchas gracias, don Lope Afonso. Es momento de Manuel Marrero. Sí, vamos a ver. Este es un debate recurrente cada 4 años y yo la verdad es que no entiendo cómo grupos que llevan gobernando esta isla durante los 40 últimos años no se sonrojan al hablar de esto porque lo prometen cada 4 años y nunca termina de llegar. Por tanto, una vez más, vamos a hablar del puerto con otro debate que no sabemos si conducirá hacia algún lado. Por ejemplo, en los últimos presupuestos del Cabildo, el Partido Popular apoyaba los presupuestos del Partido Socialista y de Ciudadanos y, entre otras cosas, hablaba del puerto de la Cruz, del puerto de la Cruz. ¿En qué ha consistido esto? Pues 1 millón de euros para de nuevo hacer otro plan para ver si eso va a ser viable o no, porque llevamos tantos años con planes que ya han quedado obsoletos, que ya no son viables. Por tanto, es recuperar de nuevo el plan que se tenía. O sea, esa es una cuestión que yo creo que debería producir cierto sonrojo, porque cuando uno va a las elecciones y tiene un compromiso social y un pacto social con la ciudadanía, esos pactos están para cumplirse, no para cada 4 años volver a sacar la misma cantinela que parece pues un engañabobos, desgraciadamente. Por tanto, en la cuestión del Puerto de la Cruz, nosotros decimos que habrá que empezar dedicando dinero a trabajar la zona costera primero, porque hay que hacer aparcamientos, hay que hacer zona comercial, hay que hacer zona verde, lo que haya que hacer en la zona de tierra. Hay que reubicar el campo del Peñón, por ejemplo, o la piscina, es decir, se supone que se reubicará dentro de ese lugar, a no ser que el proyecto quedara allí, no lo desconozco ahora mismo, porque como los proyectos son cambiantes y por otro lado, pues habrá que pensar después en qué tipo de muelle, porque yo escuché hablar en una época de ferry, de crucero,
y se ha venido rebajando, que ya se está hablando de casi de chalupa para ir a pescar y poco más. Es decir, entonces no engañemos a la población, por favor. Es decir, seamos capaces de decirle a la población, queremos un muelle de estas características, pero no vendamos humo una vez más. Muchísimas gracias, don Manuel. Momento parado, don Enrique Arriaga. Bueno, gracias, pero llevo 4 años en política solamente. No me digas que llevo 40 años en política porque no es así. Vamos a ver, yo creo que tienes razón en lo que decías. Algunos políticos deberían sonrojarse cuando hablan del puerto de la Cruz. Porque cuando entramos en gobierno, cayó precisamente en mi área el proyecto del puerto de la Cruz. Y evidentemente, con 18 páginas, yo no puedo ejecutar una obra. Tengo un anteproyecto en mis manos que está completamente sin desarrollar. Y por cierto, señora Ávila, no cuesta 70, cuesta 250. Pero no hablemos de precios y de coste, es independiente, porque son 2 fases. Entonces, con un proyecto que todavía no está desarrollado, poco podemos hacer, y es uno de los grandes problemas que nos hemos encontrado esta legislatura. Hemos pasado de la legislatura de las infografías a la legislatura en la que hemos estado elaborando proyectos para poder hacer algo, porque sin proyectos no se puede hacer. Y respecto de la propuesta del Parque Marítimo y del Muelle del Puerto de la Cruz, nosotros optamos por dividirlo en 2 fases, fasearlo, la parte del muelle y la parte de tierra. Yo creo que el lado tierra es muy importante. La parte del muelle, evidentemente un muelle pesquero, abrigo pesquero y un muelle deportivo, que dará solución a muchísimas de las demandas, pero es una parte que va a tardar mucho más tiempo en tramitarse. Ahora que las competencias de costas están en el Gobierno de Canarias, pues quizás se pueda agilizar. Pero para nosotros es mucho más importante esa parte de tierra, porque la parte de tierra es donde se puede desarrollar ese gran complejo de ocio, de restauración, de comercio, de aparcamientos, de vida del Puerto de la Cruz, que consiga que el Puerto de la Cruz vuelva a ser esa capital de referencia del norte, esa ciudad de referencia del norte en la que tanto turistas como visitantes o como habitantes de toda la comarca norte vengan al puerto, a esta zona, que además quedaría perfectamente integrada con el entorno, y conseguiríamos convertir esa zona en la milla de oro del Puerto de la Cruz, en la milla de oro del norte. Generaría riqueza, generaría economía y sobre todo volvería otra vez a poner el puerto, como decíamos antes, en esa reconversión turística, otra vez al primer nivel dentro del modelo turístico que queremos para el puerto. Y luego, evidentemente, se tendría que hacer esa segunda fase, que también habría que incluir una parte que yo creo que es importante, no solamente la parte pesquera y la parte deportiva, sino también una parte muy importante que es la parte de salvamento marítimo, que yo creo que también es muy importante en el norte establecer una base para ello. Muchas gracias, don Enrique. Ahora entramos en el punto número 4, que va a dar comienzo con Rosa Dávila. Lo siento porque quizás sea una de las cosas más complicadas de explicar. Modelo sociosanitario para el norte de Tenerife. Bueno, competencia del Cabildo. Complicado no, lo que pasa es que es un tremendo, ¿no?, lo que ha pasado en estos 4 años, donde se han paralizado todos los proyectos de creación de nuevas plazas sociosanitarias. Hay un problema gravísimo en Tenerife vinculado con la sanidad. Fíjate que se terminó el Hospital del Norte, se quedaron 4 quirófanos terminados que no han entrado en funcionamiento. Pues estábamos hablando también de movilidad y tiene que ver mucho, yo lo decía antes, con evitar desplazamientos que son muchas veces inhumanos. Una persona que tiene que coger el coche o tiene que coger un vehículo de una ambulancia no urgente, transporte sanitario no urgente para ir a dar una quimio y volver por la tarde a su casa. Fatal, es terrible, ¿no? Entonces, creo que en el norte de Tenerife hay una población, se dejó preparado el Hospital del Norte y es fundamental porque en este momento el hecho de que el Cabildo de Tenerife no haya construido ni una sola plaza sociosanitaria, el otro día veía al actual presidente inaugurando en La Victoria algunas plazas de personas con discapacidad, muy importante, pero realmente se ha quedado paralizado todo el proyecto del plan sociosanitario de la creación de nuevas plazas para personas mayores y para personas con discapacidad. Y yo creo que hay 2 planteamientos, uno que es muy urgente y es que en este momento hay una demanda de casi 7.000 plazas para personas mayores con discapacidad que quedaron dentro de ese plan sociosanitario que se firmó entre el Gobierno de Canarias, donde yo era consejera de Hacienda, y los cabildos, y resulta que no se ha invertido. Es que además el Cabildo está devolviendo dinero al Gobierno de Canarias en materia de dependencia, con las necesidades que hay en la isla de Tenerife. Muchísimas personas, pero sobre todo son mujeres las que se quedan a cargo de las personas mayores y a cargo de las personas con discapacidad, que no tienen oportunidad
ni para descansar, ni tener empleo. Y sin embargo el Cabildo, en el peor momento, quitó un programa esencial para las personas mayores, como era el programa Encina, que nosotros recuperaremos, porque no es un programa de ocio y tiempo libre, era vida para las personas mayores y hay que recuperarlo. Y desde luego me comprometo a realizar todas esas plazas que quedaron pendientes. Y una pregunta en el aire, ¿qué ocurriría? Porque el Cabildo se han ocupado de ahogarlo, si mañana cerrara Santa Rita, con 700 personas. Bueno, pues es que es un tema muy delicado, porque el Cabildo se ha encargado de estrangularlo y yo creo que hay que preguntarse. Santa Rita para la próxima. Para la próxima, porque encantado. Sería un bloque. Sí. Sería un bloque. Modelo sociosanitario para la isla de Tenerife, sobre todo para el norte. Muchas gracias. Antes escuchaba pronunciar la palabra sonrojo varias veces, y sonrojo lo que debe producir que a día de hoy, en el siglo XXI en el que nos encontramos, todavía la Administración no sea capaz de ofrecer respuestas integrales a las personas que más lo necesitan, especialmente aquellas que tienen una especial situación de vulnerabilidad. Nos encontramos a menudo con que incluso hay familias que a la desesperada intentan dejar a sus pacientes, a sus familiares, en urgencias para que puedan ser ya derivados a una cama. O al contrario, que tengamos la paradoja de que nos encontremos en nuestros hospitales a personas que tienen ya el alta médica y que no pueden salir del hospital por no tener disponible una cama sociosanitaria. Esa disfuncionalidad es inadmisible a día de hoy. Y por tanto nosotros no nos planteamos teorizar ni estar buscando soluciones ideológicas a este problema. Hay que ser terriblemente pragmático, poniendo por delante siempre el interés de esas personas. Por tanto, hemos propuesto también, con motivo de la aprobación de los presupuestos de este año del Cabildo, una enmienda para que la Administración se acerque al sector privado y consiga repescar todas las camas disponibles, para que al menos aquellos pacientes de mayor necesidad, aquellos de medio y alto requerimiento que aspiran desde hace tiempo a una cama, puedan tenerla con la garantía de la Administración, pero donde hay disponibilidad, en lo que se completan las infraestructuras que aún no se han desarrollado. Aquí particularmente en el norte, donde hay además espacio y recursos, en ese mal llamado todavía Hospital del Norte, que no lo será hasta que no funcione como un hospital de segundo nivel de verdad, hasta que no se complete una cartera de servicios adecuada. Pero es que hay espacio sociosanitario para desarrollar esas oportunidades de infraestructura y de nuevas camas. Pero no solamente nos quedamos ahí, hay que promocionar e implementar también la hospitalización domiciliaria, para que sea innecesario tener que desplazar a personas que pueden perfectamente pasar con dignidad el tiempo de la fase de recuperación que sea en su casa, con los suyos al lado, con los familiares y con sus seres queridos. Pero tampoco nos quedamos solamente en esto. Es que el objetivo debe ser retrasar al máximo la edad, el momento en el que se pasa la dependencia, actuando sobre los mayores que se encuentran solos, actuando también con la potenciación de los servicios de asistencia integral a domicilio, para que también tengan oportunidad de tener un envejecimiento activo. Y, por supuesto, teniendo un programa de apoyo y acompañamiento. Y permítame la broma, sin mortadela ni salchichón, con cariño y empatía. Gracias, López. Don Manuel Marco. He escuchado en varias ocasiones, en varios momentos a lo largo de esta tarde, hablar de los 4 últimos años, como si la población de esta isla no tuviera memoria histórica de que ha habido gente gobernando los últimos 40 años. Parece que todos los bienes fueron hace 26 años, los últimos 36 años, y los últimos 4 es cuando han venido casi todos los males, con un gobierno de coalición de 4 partidos a nivel de Canarias, o con el actual gobierno del Cabildo, al que nosotros hemos estado apoyando sin entrar en él. Hablando de este asunto de la cuestión sociosanitaria, a ver, tenemos unas 500 personas en Canarias, porque tenemos que trabajar siempre con datos, porque si no, no funciona esto, no tenemos posibilidad de prever cosas. 500 personas ocupando camas de crónicos en hospitales, que están pues, ocasionando esas listas de espera, la cronificación, la ocupación indebida de camas que podían estar en centros sociosanitarios. Tenemos unas 7.000 personas, como decía Rosa Dávila, de demandantes, pero es que tenemos una población envejecida ya con más de 60 años, que hoy significa el 16%, y en 15 años, es decir, en el año 2037, llegaremos al 26% de la población en Canarias envejecida. Es decir, y mientras nos hemos preocupado durante estos años por construir escuelas infantiles, centros de infantil y primaria en todos los municipios, institutos en todos los municipios, no nos hemos preocupado en absoluto por ayuda a domicilio, muy poca,
por lo que significa centros de día, por lo que significa centros para mayores sociosanitarios en los distintos municipios, en todos los lugares, porque los tendría que haber, o por lo que significa que la gente esté atendida en planteamientos de cercanía. Por tanto, tenemos que preocuparnos porque el 26,5% de la población de estas islas va a estar envejecida dentro de 15 años y no hay planificación al respecto aún. Muchas gracias, don Manuel. Don Enrique Arriagas. Gracias. Bueno, hablamos del plan de infraestructuras sociosanitarias y que no se ha hecho nada. Creo que se firmó en el 2019. La señora Rosa Ávila, como consejera de Hacienda, benefició la partida, pero claro, para hacer un plan hay que hacer proyectos. Y repito, volvemos a estar durante 4 años haciendo proyectos. Y de ese plan de 24 infraestructuras, ahora mismo hay una finalizada. Hay 11 en licitación o ejecución. Y hay todavía en redacción otra más y pendientes de sacar los proyectos de las otras 12. Son importantes las nuevas plazas, evidentemente, pero también hay que tener en cuenta el asunto de la dependencia. El asunto de la dependencia que se ha cronificado en nuestro archipiélago y que ha tardado muchísimo en reconocerse la dependencia, dándose casos que seguro que alguno de ustedes lo tiene, que algún familiar cercano ha fallecido y les ha llegado a los 2 días la carta reconociéndoles la dependencia. Por suerte se está agilizando, pero tenemos que trabajar mucho en eso. Pero no solamente se trata de centros sociosanitarios propios, también hay que establecer conciertos con una vigilancia y supervisión adecuada de que se reúnen las condiciones necesarias para el cuidado de nuestros mayores. Pero hay que optar por otros 2 modelos, que yo creo que son más importantes todavía. Lo que es la atención especializada en su domicilio, porque no hay mejor sitio en el que puedan estar nuestros mayores que en su casa y en su entorno. Y ahí es donde tenemos que ayudarle. Luego, el modelo intermedio entre el centro sociosanitario, que es el cohousing, establecer sistemas colaborativos donde nuestros mayores puedan estar y tengan una serie de servicios. Pero hay que trabajar en muchísimas más cosas. Por ejemplo, el programa Ancina era un programa de entretenimiento, de ocio y deporte. Ahora hay un programa mucho mejor que se llama Conecta Mayores, un programa de ayuda integral en todas las etapas del desarrollo de los mayores, llegando a un extremo que hablaremos después, que da servicio a nuestros mayores para que puedan tener soluciones informáticas, telemáticas, cuando tienen que hacer algún trámite complicado, y se le da esa ayuda. No solamente es ir a jugar o ir de excursiones, ir a hacer deporte, envejecimiento activo. Hay otras muchas labores que hay que hacer. Pero también hay otro aspecto de lo que nos olvidamos mucho. Yo creo que tenemos un gran trabajo que hacer en esas plazas de respiro familiar para todos aquellos que tienen personas dependientes en su casa y que le dedican las 24 horas del día y no tienen ni un solo minuto de descanso. Hay que trabajar mucho en esas plazas. Y luego, evidentemente, con todos los colectivos vulnerables, violencia de género, infancia, familia, sinhogarismo, etcétera. Es decir, nosotros lo que proponemos es que se haga una isla solidaria y que dé respuesta a todos los que lo necesitan, como no debería ser de otra manera. Muchas gracias, don Enrique Arriaga. Y usted remata, don Pedro Martín. Muchas gracias. Bueno, el modelo que encontramos de Coalición Canaria en el Cabildo no creo que era el modelo que necesitaba esta isla. Se basaba fundamentalmente en hacer actividades para los mayores en los clubes de la tercera edad, hacer macramé o dibujo, y con eso parecía que cubríamos las necesidades de una población que necesitaba otros servicios. Y que me parecen muy bien las actividades en los clubes de la tercera edad, pero para eso puede hacerlo los ayuntamientos. Y el Cabildo de Tenerife lo que ha hecho ha sido financiar a todos los ayuntamientos para que dispongan de dinero para hacer actividades en los clubes de la tercera edad. Y el Cabildo tiene que elevar el listón. Y por eso empezamos a trabajar en ayuda a domicilio, pero no la de ir a limpiar una casa. No, ahí puede colaborar el ayuntamiento. El Cabildo va un poco más allá, una ayuda especializada que pueda llevar un podólogo a esa persona mayor, un fisioterapeuta, intentar que esa persona sea lo más autónoma posible durante el mayor tiempo posible. Pusimos en marcha y multiplicamos la teleasistencia. Personas mayores que están conectadas 24 horas al día a un teléfono donde alguien responde si llaman, para resolverles un problema o para quedar al día siguiente y acompañarlos al centro de salud, porque nuestro objetivo es que puedan estar el mayor tiempo posible en casa. Y hemos creado centros como en La Orotava, convivenciales, para mayores que ya están jubilados, pero que son autónomos, que tienen capacidad para relacionarse con la sociedad, que no podemos ponerlos en una residencia de mayores, en una habitación, al lado de una persona enferma de Alzheimer, porque esa persona mayor autónoma se nos va a marchitar en un mes. Por lo tanto, creamos modelos nuevos convivenciales que ya tenemos en marcha. Y cuando hablamos de plazas, hemos de recordar que hemos creado plazas en el Sausal, en La Matanza, en La Victoria, en Santa Úrsula, en La Orotava, en el Puerto de la Cruz, en San Juan de la Rambla, en Garachico y en El Tanque. Y ahora mismo tenemos ya los proyectos lanzados para ser licitados y empezados obras este mismo año
tanto en La Matanza con 8,9 millones, en Garachico con otros 8,9 y uno muy importante, el de La Orotava, para la Santísima Trinidad, para traer a las personas mayores que están en el Hospital del Norte, ocupando un bloque completo, traerlo a esa residencia y así dar los servicios en el Hospital del Norte que se necesitan, incorporar nueva cartera de servicios. Muchas gracias, Pedro. Se me ha ido. Poquito nada más. Bueno, y el quinto y último bloque, no por menos importante el último, para que se extiendan bien. El tema es descentralización de la administración pública, pero ahí pueden hablar de todo lo que sea en simplificación también de los procesos administrativos, que también el Cabildo a veces nos hace las cosas muy cuesta arriba. Comenzamos ahora con don Lope Afonso. Muchas gracias. Este es el quinto tema, bien podría ser el quinto elemento, porque efectivamente cuando topamos con la administración pública siempre nos encontramos en su funcionamiento con algunos elementos que hace mucho tiempo hace necesario que se remuevan y se puedan optimizar. Hablaríamos tranquilamente de agilización burocrática, hablaríamos también de seguridad jurídica. Son muchos los aspectos que habría que reforzar. Hoy el encabezado del tema nos traía la descentralización, que a mí particularmente me apetece hablar de esta cuestión porque creo sinceramente en un modelo de cabildo que esté al lado de sus ayuntamientos. Soy consciente de que se ha actuado, de que hay tiempo desde el pasado mandato hasta el actual, donde efectivamente se ha mejorado la relación con los municipios y se han ido dotando a los municipios desde el cabildo de herramientas de gestión. Pero hay que ir a dar un paso más. Si realmente queremos evitar desplazamientos, si queremos facilitar la relación del administrado en cualquier parte de la isla, y aquí por supuesto en el norte con el Cabildo, hay que ir un poco más allá. Para mí, las mejores embajadas que puede tener el Cabildo en cualquier parte de la isla son sus ayuntamientos. Y por tanto a los ayuntamientos hay que darle las herramientas adecuadas para que puedan ser los gestores de aquellos intereses que a veces cuesta poder abordar en el ámbito de cercanía. Hay en particular una cuestión que a nosotros nos preocupa y que llevamos tiempo trabajando. Queremos que los ayuntamientos sean capaces de tener las herramientas más competitivas en los ámbitos de gestión más complejos donde por plantilla o por carencia de recursos económicos suficientes no pueden llegar. Habitualmente en el ámbito del planeamiento y el urbanismo, donde ya pues muchos ayuntamientos se han dotado de su oficina ambiental en el Cabildo o en el propio gobierno autonómico. Pero aquí estamos hablando de apoyarles también en el asesoramiento, de que no solamente sea en el ámbito urbanístico, también en el ámbito de la contratación pública, donde hay tantos problemas para licitadores, para contratistas, para el propio personal de los ayuntamientos. Y que esa sea una constante, ese apoyo. Pero sobre todo para que el administrado tenga la oportunidad de forma presencial, resolver las dudas que todavía la tecnología no le permite resolver. Porque es verdad que hay muchos procedimientos que se han telematizado. Y es verdad que a día de hoy es perfectamente compatible el trabajo desde casa con algunos aspectos de la gestión pública. Pero hay otros que, sin lugar a dudas, necesitan comunicación, necesitan asesoramiento, necesitan también orientación de los técnicos. Y por tanto, ahí los ayuntamientos deben jugar un papel fundamental de la mano del Cabildo, con agilización y con descentralización. Muchísimas gracias, don Lope Afonso. Turno ahora de don Manuel Marrero. Sí, vamos a ver, en la época de la digitalización, en la época en que desde la Unión Europea se está invirtiendo mucho dinero en que se haga una economía digital, es inconcebible que siga habiendo sistemas incompatibles dentro de las administraciones públicas para comunicarse digitalmente. Es decir, eso es una auténtica aberración. O sea, pero es que lo está dentro de la salud, lo está dentro de la administración pública en general, tanto del Estado como en la autonómica, etcétera. Por tanto, ese sería el primer paso para descentralizar, es decir, que hubiera intercomunicación, sistemas que sean compatibles para facilitar. Segunda cosa, los cabildos tienen la obligación también de ayudar a los ayuntamientos más pequeños donde no hay personal suficiente y no lo hay a veces porque no hay ni secretario del ayuntamiento, no hay personal adecuado para llevar adelante lo que tenga que hacer en ese ayuntamiento. Por tanto, ahí tiene que haber una mayor cooperación por parte de los cabildos y favorecer a la ciudadanía para el acceso, lo que significa pues, asesoramiento. Tenemos una brecha digital todavía en la población canaria y eso va a exigir más formación, más información para que la ciudadanía pueda acceder también a todo ese mundo digital de acercarse a la administración. Hemos tenido en estos últimos tiempos también algún problema con el teletrabajo. Es decir, el teletrabajo hay que regularlo, pero hay puestos determinados que no pueden ser motivo de teletrabajo porque tiene que haber actividad presencial para atender a la gente. Por tanto, ahí también hay una cuestión que dilucidar y que solucionar en el futuro. Y después, respecto a lo que significa proyectos y demás, es decir, habrá que mancomunar, los ayuntamientos más pequeños tendrán que mancomunar más servicios, no se puede mancomunar solo
como en algún municipio que se hizo para Macupuná, una perrera municipal y poco más. Es decir, habrá que hacer más servicios porque en la medida de lo posible eso hace que haya más fortaleza para poderle ofrecer a la ciudadanía lo que demande. Muchas gracias, don Manuel. Cumplidor con el minutaje. Sí, soy muy disciplinado. Don Enrique Arriaga, su turno. Gracias, Diego. Bueno, está claro que este punto, que es la descentralización de las administraciones para el desarrollo del norte y principalmente para evitar desplazarse, yo creo que hay que tocar varios aspectos, ¿no? El aspecto que tiene que ver con la sanidad, con ese hospital del norte, que muchas veces hay que desplazarse a la zona metropolitana para hacer cualquier tipo de trámite, pruebas complementarias, es un problema que hay que impulsar. Y no es que sea de los últimos 4 años, es de décadas. Es de décadas y no hay forma de solventarlo. Hay que urgentemente potenciar tanto el Hospital del Sur como el del Norte para evitar esos desplazamientos innecesarios. Repito, es un tema crónico de décadas que no se ha sabido solucionar. Y luego lo que tiene que ver con la administración pública en sí. Es verdad que en la época del siglo XXI, en la época de la digitalización, las administraciones públicas son las que peor han afrontado este sistema. Y hay muchísimos procedimientos que no se pueden hacer desde el punto de vista telemático, sino que hay que desplazarse presencialmente a muchas administraciones, con lo cual eso hoy en día es completamente inconcebible. Por tanto, hace falta que las administraciones públicas se modernicen para poder hacer todos esos trámites telemáticos. Y en aquellas partes, evidentemente, personas mayores, como comentábamos antes, que no tienen la capacidad de adaptarse a esa tecnología, para eso hay programas específicos del Cabildo para ayudarlos, que es el programa que, como repetía antes, es Conecta Mayores, y se puede realizar. Y luego, la descentralización en sí de todo aquello que no sea telemático o que requiera presencia física en una oficina. El Cabildo de Tenerife ha potenciado desde hace muchísimos años la presencia de oficinas deslocalizadas, como tenemos en La Orotava, como tenemos en el Puerto de la Cruz, en Tacoronte, en Ico de los Vinos, en El Tanque o en Buenavista del Norte. De tal manera que allí se pueden hacer muchísimos trámites y estos procedimientos que se están poniendo en estas agencias habrá que seguir potenciándolos para que den cada vez mayor resultados. Y luego, el punto de los ayuntamientos que todos han comentado. Es cierto que los ayuntamientos pues carecen de medios, carecen de asesoramiento, y ahí el Cabildo ha puesto en marcha un programa específico a través del área de presidencia, poniendo un cuerpo de secretarios e interventores al servicio de los ayuntamientos, dándole asistencia jurídica, asistencia en contratos para que puedan realizarse. Esos procedimientos que ya se han iniciado tienen que reforzarse y seguirse en un futuro, porque ese realmente es la solución a este problema de la descentralización. Muchas gracias, don Enrique. Don Pedro Martín. Muy bien, gracias. Miren, nosotros como Cabildo no podemos crear aquí una oficina de empleo, no nos corresponde, ni una seguridad social, que también. ¿Qué podemos hacer para de verdad, si nos creemos esto de descentralizar, ponerlo en marcha? Pues no hacer discursos, ponernos en funcionamiento. Y lo hemos planteado, mire, con programas de empleo que han tenido todos los ayuntamientos del norte, por primera vez, porque antes los programas de empleo que se hacían desde el Cabildo eran para 1 o 2 municipios, ahora no. Ahora llegan a todos los municipios del norte para dar oportunidades a la gente de aquí, a que tanto los que tienen una formación profesional, universitarios, puedan tener su primera experiencia laboral. Cuando hablamos de descentralización es reforzar, por ejemplo, el sector primario a través de las oficinas de extensión agraria que hemos reforzado durante este mandato. O, por ejemplo, crear la oficina insular del regante, un centro exclusivo en toda la isla que hemos puesto en el norte para apoyo a los agricultores y que solo está aquí, en esta comarca. Descentralizar, por ejemplo, es que cuando se habla de formación de hostelería, eso solo está en Santa Cruz, en el Hotel Escuela, o en Adeje, organizado por el ayuntamiento. Hemos dicho, oye, tenemos que crear escuelas de hostelería. Ya se está construyendo la escuela de hostelería en El Tanque, a medio camino entre la Isla Baja y el norte, para poder aprovechar y dar formación en ese ámbito que es necesario. Estamos hablando también de oficinas de voluntariado que hay en Santa Cruz, pero no, hemos dicho, vamos a crearla una aquí en el norte, y hemos creado oficinas del voluntariado. Y para las personas con discapacidad, la oficina estaba en Santa Cruz. No, hemos creado otra aquí en el Puerto de la Cruz, de Simpromi, para trabajar y dar oportunidades de empleo a los desempleados. Eso es descentralizar, al menos para nosotros. Lo hemos hecho, además, en un cabildo que tenía demasiados trámites. Hemos eliminado más de 300 trámites burocráticos, porque a la gente le hacíamos repetir 40 veces en los papeles las mismas cosas y le preguntábamos si estaba casado 500. Miren, vamos a simplificar. Y en ese camino, además, hemos montado por primera vez una oficina itinerante que va a los ayuntamientos donde no hay un interventor, donde hay problemas, para ayudarles a impulsar los expedientes, porque los ayuntamientos necesitan que los papeles se muevan. Y si no tienen
técnicos o no tienen recursos, para eso está el Cabildo. Lo hemos puesto en marcha y la verdad es que es una de las que más satisfacciones que nos ha dado por la respuesta que hemos obtenido. Va llegando la sombra, ya. Gracias, ya hemos acabado. Y para rematar, doña Rosa Dávila, su turno. La verdad que, de verdad, ¿ustedes creen que la gente siente que la administración está a su lado? Yo creo que la gente siente que no es que tenga las ventanas cerradas, es que siente que tiene un muro de hormigón delante. La administración no llega a las personas, no son administrados, son personas. Y en la seguridad social te están dando cita previa y en una lista que es una vergüenza. Y que cuando llamas te dan a lo mejor cita en el Hierro. Entonces, eso le tiene que preocupar a un presidente del Cabildo, porque la gente es la gente de Tenerife y tendrá que ponerse, remangarse, manos a la obra cuando hay un ministro que no responde y es de su mismo partido político. O cuando no se valora la dependencia y se puede hacer con gente, técnicos suficientemente cualificados para agilizar, porque no son administrados. Son personas a las que no le están llegando servicios básicos. Y hay un auténtico muro de hormigón que hay que tirar. Y miren, yo le voy a decir una cosa. Yo no sé los procedimientos que hay en el banco cuando yo voy, toco en el cajero y me da 25 o 20 o 50 euros. Ya el banco sabrá del cajero para adentro los procedimientos que hay, pero es que montamos procedimientos en función de los funcionarios y de la administración, y no poniendo en el centro a las personas. Aunque tengas un certificado digital, es complejísimo llegar al final de los procedimientos. O sea, se trata de simplificar, quitar ese muro de hormigón que se ha levantado después de la pandemia, eliminar la cita previa, que es una auténtica tortura en todas las administraciones. El Cabildo está cerrado a cal y canto. Y miren, le voy a poner otro ejemplo. En ICO de los Vinos teníamos montado una oficina tributaria con el personal contratado, del gobierno de Canarias, y ustedes lo cerraron, pero lo permitieron, se han convertido en un apéndice de un gobierno de Canarias que está completamente escorado hacia Gran Canaria. Esa es la realidad. No sé qué tengo yo que ver en eso. Claro, no sé qué tenemos que ver en eso. Bueno, pues creo que con esto hemos acabado los 5 bloques que habíamos propuesto a los 5 candidatos. Y ahora volvemos a empezar por don Manuel Marrero con una exposición de 3 minutos de lo que crea usted más importante del programa electoral que nos va a empezar a ofrecer dentro de breve días. Todavía no se puede pedir el voto, pero ya casi. Muy bien. Bueno, no había salido el pleito insular hasta ahora, pero acaba de resucitarse de nuevo. Claro, hay que aprovecharlo. Por tanto, yo desde Unidas Sí Podemos, que es por lo que estoy representando hoy aquí, puesto que después de apuntarnos para este evento, pues ya se creó la confluencia de las 3 organizaciones, de Izquierda Unida, de Sí Se Puede y de Podemos, para acudir a estas elecciones, pues simplemente plantear 2 o 3 cuestiones. Por un lado, decimos, ¿se puede seguir con la política del destrozo que se ha hecho en las islas, en algunas infraestructuras, y, por ejemplo, trasladar la carretera que va de la Sierra del Anillo Insular a su paso por entre el Realejo y La Guancha, no soterrarla? Es decir, los vecinos de esa zona están pidiendo que se hagan túneles y no se estropee precisamente uno de los pocos parajes vírgenes que nos van quedando en la isla. ¿Se puede seguir planteando que la energía siga en las mismas manos de los que han estado hasta ahora, que la están produciendo con fósiles, ahora se han pasado a las renovables y la propiedad de los contadores le sigue perteneciendo a ellos y no a nosotros, a la ciudadanía? Es otra pregunta que nosotros nos hacemos y apostamos por un nuevo modelo energético donde haya pues, producción distribuida, no esté concentrada en pocas manos, haya más comunidades energéticas. Se puede seguir despilfarrando el agua, como estamos en estos momentos, desalándola, sacándola del interior de la tierra, para luego arrojarla al mar contaminada en muchos de los casos y con multas de la Unión Europea. Nosotros decimos no, hay que plantear un ciclo del agua que de alguna forma se arroja al mar la mínima posible, hacer 0, es lo mejor. Se puede seguir produciendo residuos sin que se hayan puesto los medios para que haya, por ejemplo, en toda la isla el 5.º contenedor marrón para separar desde el pollo de la cocina
toda la cuestión orgánica de basuras y que realmente hay un compostaje digno y haya una separación total y se tienda hacia el residuo cero, que es a lo que tiende cualquier sociedad moderna. Por tanto, todas estas preguntas que nos hacemos, tenemos que seguir avanzando en generar un empleo estable y de calidad, el ingreso mínimo vital, el salario mínimo interprofesional, que a muchos puso pues exaltados porque se iba a acabar la economía, pues lo que ha hecho ha sido beneficiar al conjunto de la sociedad, porque nadie que gana 1.080 euros los va a invertir en bolsa, le da mínimamente para vivir, para llegar a fin de mes. Tenemos que poner medidas a cuestiones como la vivienda. La vivienda hoy en día es algo imposible en Canarias. Se estuvo más de una década sin construir viviendas por parte del gobierno anterior. Ahora hay un plan de viviendas, pero insuficiente. Hay que continuar promociones inacabadas, asumiéndolas y poniéndolas otra vez para disposición de la gente. Por tanto, los cuidados tenemos que avanzar en ellos, como decíamos antes, es decir, hay una serie de medidas que todavía siguen pendientes y que algunos han demostrado que después de 40 años no lo han hecho y nosotros no prometemos nada, simplemente trabajo, escucha, diálogo y esfuerzo y compromiso para sacar adelante esta isla. Muchas gracias, don Manuel. Con esto acaba su intervención. Muchas gracias por la brevedad y además ha sido el más inescrupuloso con el planteamiento del cronómetro. Lo tenía más cerca que nadie. Don Enrique Arriaga, 3 minutitos para hacer un resumen de su programa. Bueno, yo creo que todos coincidimos en que uno de los grandes problemas que tiene nuestra isla es la movilidad. Pero es que esa movilidad afecta a la economía. Una isla que crece es una isla que se mueve. Una isla que no se mueve es una isla que no crece. Y es verdad que todos los atascos y todos los problemas que tenemos en movilidad están afectando a nuestra economía. Por tanto, uno de los principales problemas es seguir trabajando en todo este trabajo, gran trabajo que se ha hecho en estos 4 años, poniendo en marcha proyectos, redactando proyectos, sacando adelante obras, para conseguir que esos proyectos que estamos poniendo en marcha ahora son proyectos del año 2006, que estaban ya recogidos en diferentes planeamientos en el 2006, y son necesarios tenerlos en marcha para, a partir de ese momento, con el plan de movilidad sostenible, redefinir el modelo de movilidad del futuro, que pasa inevitablemente por el transporte guiado. Esos son nuestros objetivos principales en materia de movilidad y en materia, evidentemente, del transporte público, que hemos potenciado y que hasta ahora, en los últimos 20 años, se han hecho 3 kilómetros de carril bus-vao, que son los 3 kilómetros de entrada a Santa Cruz. Y ahora, en 4 años, hemos puesto en marcha el proyecto del carril bus-vao de la TF1 desde Güímar hasta Santa Cruz, que ya está redactado y está pendiente de licitación, y está en finalización de la redacción el carril bus-vao entre Santa Cruz y La Laguna. Cuando finalice el proyecto de la TF5 saldrá el bus-vao hasta Los Realejos. Pero hay otros problemas, como son seguir trabajando en nuestro modelo turístico, del que ya hemos hablado ahora, en lo que es todo lo que tiene que ver con el empleo y la alternativa o complemento al turismo en lo que es generación de riqueza, que es la innovación, el sector innovador, el traer empresas de alto poder tecnológico, de investigación, que genera empleo de calidad y en el que estamos trabajando ya a través del Plan Director de Innovación y a través del programa Talentum y a través de Guay Tenerife, que está teniendo mucho éxito, pero sobre todo tenemos que seguir también ayudando a nuestra gente, ayudando a nuestros mayores, como también hemos abordado en el día de hoy. Pero lo que sí me llama la atención, lo que sí me llama poderosamente la atención, es que después de 32 años en el Cabildo, otros tantos en el Gobierno de Canarias, que se venga a decir que ahora estamos tirando hacia Gran Canaria, cuando el desequilibrio inversor de Tenerife ha sido desde la época que Coalición Canaria ha estado gobernando en el Gobierno de Canarias. Gran Canaria tiene sus infraestructuras viarias todas terminadas. 4 fases de la circunvalación, la carretera de la aldea, tiene su hospital Dr. Negrín, aquí no se hizo, allí sí. Ya se ha remodelado el hospital infantil, el materno, con una nueva torre de 40 millones y el hospital insular. Sus infraestructuras sanitarias están terminadas desde hace décadas. Y aquí todavía estamos discutiendo cómo acabamos con nuestras infraestructuras sanitarias y con nuestras infraestructuras viarias. Seguimos diciendo esto cuando están beneficiando, claramente han beneficiado a Gran Canaria, evidentemente porque eran ATI y tenían que blanquearse en Gran Canaria. Y ahora vienen con este tema, me parece curioso. Nosotros sí que queremos trabajar, y de hecho en esta legislatura y en la siguiente, es la legislatura que tiene que ser la legislatura de Tenerife, en la que el desequilibrio inversor entre Gran Canaria y Tenerife tiene que venir aquí, porque nuestras infraestructuras llevan muchas décadas de retraso. Y por eso tenemos que exigir al Gobierno de Canarias y al resto de administraciones que sea esta siguiente legislatura la legislatura de Tenerife. Muchas gracias, don Enrique Arriaga. Su turno, don Pedro Martín. Muy bien, yo voy a centrarme en el norte de Tenerife. Es fácil acudir a meterse con Las Palmas
cuando falta quizás discurso. Yo prefiero decirles, miren, creo que tenemos asignaturas pendientes que no hemos cubierto durante años todos y somos responsables todos. El Hospital del Norte, sin lugar a dudas, es una asignatura pendiente y no se trata solo de proponer, tenemos que empujar. Yo creo que ese trabajo ha sido bueno. Por ejemplo, el acuerdo entre un ayuntamiento donde gobierna Coalición Canaria, la Orotava y el Cabildo de Tenerife. No se podía edificar una residencia en los terrenos que estaban previstos en la Orotava. Nosotros preparamos la ordenanza, se la hicimos llegar al ayuntamiento, el alcalde la aprobó y eso va a permitir que ahora saquemos este año el proyecto de residencia para trasladar a los mayores hacia la Orotava y disponer del espacio necesario para que no haya más disculpas y poner los servicios que hacen falta en el Hospital del Norte. Trabajar juntos en beneficio de la isla. Significa apostar por conectividad, que sí que es verdad que son las carreteras, pero son más cosas. Porque hablando, negociamos con AENA, que no había interlocución entre AENA y el Cabildo de Tenerife. Significa llegar a acuerdos para para el Aeropuerto del Sur, pero también para el Aeropuerto del Norte. Nuestro equipo del Cabildo y los equipos de AENA han cerrado acuerdos para ampliar la zona de vuelos interinsulares en el Aeropuerto Norte, para poner más cintas de recogida de equipaje, para tener un punto de vuelos internacionales con Policía Nacional y control de pasajeros. Eso significa apostar por las infraestructuras que ya tenemos y mejorarlas, porque no podemos seguir previendo o queriendo tener mayor desarrollo económico en el norte de Tenerife si no potenciamos su aeropuerto. Significa también que si hablamos de un turismo que quiere ser cada día más sostenible, tenemos que hablar de aguas residuales. Y estamos siendo multados por la Unión Europea al Reino de España porque no cumplimos, porque vertimos aguas negras al mar. Por ese motivo, desde el principio del mandato, cerramos un acuerdo con el Gobierno de España para hacer grandes infraestructuras de tratamiento de aguas residuales en la comarca de Acentejo, en el Valle de la Orotava, para recoger las aguas de la Orotava, de Santa Úrsula, de Los Realejos y el Puerto de la Cruz y darles el tratamiento necesario. Una inversión inicial de 12 millones a la que vamos a añadir 25 millones más porque hay que cambiar completamente la estación del Puerto de la Cruz para que se puedan tratar todas esas aguas. Y no es que tirar un poco al mar, es que no vamos a tirar nada porque vamos a derivarlas todas a la agricultura, como estamos haciendo en el resto de comarcas de la isla. Y esto no es una entelequia o una promesa, están en marcha ya y estamos ejecutando obras. Y finalmente, con el poco tiempo que me queda ya, vamos a seguir potenciando algo que me parece importante, porque no hemos hablado de juventud. Durante este mandato hemos multiplicado las cantidades destinadas a becas, a formación de nuestros jóvenes, a chicos que tienen o chicas que aprender idiomas, a chicos que han acabado en la universidad o formación profesional, están viajando a Irlanda, a Inglaterra, por primera vez a Estados Unidos, a Canadá, para que se formen, para que se preparen, para que vuelvan a Canarias y puedan ocupar puestos de liderazgo. En ese es el camino en el que yo quiero creer un norte mejor, que no tenga que mirar a ninguna otra comarca, porque es autónoma, porque esté orgullosa de sí misma. Y en ese trabajo me voy a empeñar en los próximos 4 años. Muchas gracias, don Pedro. Su turno, doña Rosa Dávila. Muchas gracias, Diego. Voy a este último turno de palabras para explicar que yo empecé en el Cabildo de Tenerife de la mano de una persona extraordinaria, como fue Adán Martín, que era un hombre que era un visionario y que el Cabildo era un auténtico portaaviones. Que en el Cabildo han habido personas fantásticas que han planificado, que han tenido una visión de la isla y de Canarias fundamental para estructurar esta tierra y darle oportunidades. Y que ahora, desafortunadamente, llevamos 4 años donde Tenerife ha perdido peso político, peso institucional, peso económico, y creo que hay que recuperar la dignidad para la política. Nosotros tenemos el equipo, afortunadamente tengo que decir que me acompaña, número 2 en la lista, José Miguel Ruano, también Efraín Medina, con un equipo con una enorme experiencia, y no solamente la gran experiencia de haber estado en la administración, en lugares importantes al frente de consejerías, siendo el padre del nuevo Estatuto de Autonomía, sino además con la ilusión y las ganas que yo creo que es lo que necesita esta tierra, y poniendo en el centro a las personas. Y esta Isla Baja, este norte, ha estado abandonado por el Cabildo, y así lo siente la gente del norte, abandonado por el Cabildo de Tenerife, que se ha olvidado del Puerto de la Cruz, donde no han salido adelante
infraestructuras importantísimas, paralizadas. Paralizó todos los proyectos de las obras del norte de Tenerife. No tiene ninguna visión estratégica respecto al transporte guiado, fundamental. No sabemos lo que piensa el Partido Socialista. En el Parlamento votan una cosa, igual que Podemos. Para Gran Canaria sí sirve, pero para Tenerife no es sostenible. Miren, hay que tener una visión estratégica para esta isla, para Tenerife, porque es esencial, porque aquí vive la mitad de la población de Canarias y es fundamental para el desarrollo equilibrado de Canarias que todas las islas, todas y cada una funcionen. Y estos 4 años, Tenerife ha estado estancada, ha estado paralizada y necesitamos arrancar el motor de Tenerife. Yo pretendo ser, después de 110 años, la primera mujer presidenta del Cabildo. Vengo con las ganas, la ilusión, la experiencia y además con un gran equipo para dirigir Tenerife desde el día siguiente que podamos entrar a gobernar a partir del día 28 de mayo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rosa. Pues nada, te ha tocado la última intervención, López, así que tú cierras el acto con tus palabras. Ya sabemos lo que dijo el señor sobre los últimos. Muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Digo esto porque a veces se nos acusa a los del norte de ser un poco lenguaraces, pero es que el norte es mucho norte. Y es mucho norte porque es algo más que el sitio donde se puede venir de guachinche el fin de semana. Es algo más que el sitio al que se viene, como a lugares como este, a celebrar las bodas o los eventos importantes que pasan por nuestra vida. Es incluso más que el sitio por el que se tiene que discurrir para llegar al Loro Parque. Es un sitio importante que fue pionero en agricultura, fue pionero en comercio y por supuesto fue pionero en turismo. Hoy lamentablemente estamos hablando de que el norte acaba siendo pionero en desempleo, pionero en colapso de la movilidad, pionero incluso en despoblación. Tenemos que darle una vuelta a este norte. Pero para eso, yo a lo que me comprometo de entrada es a no perder más tiempo en reproche. Hoy hemos hablado incluso de competencias de otros ámbitos administrativos. Yo solamente quería transmitirles un elemento que me parece primordial para que todo el mundo pueda entender que el Cabildo es el aliado que necesita el norte. Y ese elemento no es otro que la confianza en el norte. La confianza en saber de lo que es capaz el norte y su población, de lo que ha demostrado y lo que quiere, de la capacidad de superación y de enfrentar dificultades. Toda esa fuerza la vamos a transformar en potencial. Pero para eso hace falta liderazgo, que crea y se comprometa, que utilice el norte como elemento de reequilibrio de la isla y que para ello su piedra angular sea el crecimiento turístico del puerto. Ese que irradia oportunidades para el conjunto del norte, ese que tiene que ver con la satisfacción de las necesidades de la población, pero de las de verdad, no las artificiales. Y por tanto planteamos abordar este reto desde la política responsable, desde la política útil, no anteponiendo las cuitas, no anteponiendo la rivalidad, no anteponiendo siquiera el origen de la propuesta. No vamos a perder el tiempo en revisar tampoco. Haremos lo que sea necesario. Y lo que es necesario hoy en día para el norte de Tenerife, para recuperar ese vigor, es tener impulso político desde una administración que crea y esté convencida en que el norte es la joya que nunca debió perder Tenerife. Muchas gracias. Pues nada, no sé si Iván querría cerrar el acto, agradecer a don Manuel Marrero, a don Enrique Arriaga, a don Pedro Martín, a doña Rosa Dávila y a don López Afonso las exposiciones. Yo quería a ver si los señores que están aquí, que son los aspirantes al Cabildo, están con la labor del túnel de la Victoria hacia las Cadiquillas. ¿Ustedes están de acuerdo en hacer? No. Discúlpeme. Mira, ahora por fuera, se lo preguntan si quieren a los candidatos, nos tomaremos un vino. Yo pretendo, darle las gracias a todos y cada uno de ellos. Que bueno, el norte también existe. Fíjense esta sala llena de gente. Nos importa lo que se decide desde el Cabildo, mucho, porque va a depender el futuro de esta comarca. Agradezco a todos la asistencia, agradezco a Audiotef, que son unos magníficos profesionales, y a Jonay, que nos han apoyado con el tema técnico, por supuesto a Diego, patrocinadores, a Sotel y el CID Tenerife también, sí, Puerto La Cruz, que nos ha ayudado, y a todos por la asistencia. Tienen ahora un vino y un agape después para que charlemos un poco y comentemos un poco el resultado del foro. Y nada, Diego. Y una propuesta que no se junten por equipo, sino que se mezclen entre todos para participar.
que se van juntando. Muchas gracias. Gracias.